Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos y todos aquellos que nos acompañan en esta tarde. Ah, gracias por estar con nosotros. Ah, Vamos a compartir una vez más, mientras Dios nos permita, ah, este mensaje, y quisiera que me acompañen en el Salmo 27 y leer los primeros versos. Dice la Escritura, Salmo 27: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ellos estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, y en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Amado Dios, es en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, tu amado Hijo, que venimos en esta hora, agradecidos por estar aquí contigo, Señor, escuchando, compartiendo tu palabra, escuchando tu voz. Ayúdanos, Espíritu Santo. Háblanos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema titulado Obedecerle, cueste lo que cueste. Se nos habla en la Biblia acerca de una historia muy hermosa, un hecho muchos años atrás. Se trata de unos jóvenes hebreos, judíos, que se encontraban como a 1500 millas de su hogar. Estaban muy lejos. ¿Quién podría imaginarse que ellos supieran que estaban viendo a Dios? ¿Quién podría imaginarse que estos jóvenes estaban comprometidos y dedicados sus vidas completamente a su Dios? El nombre de ellos era Sadrach, Mesach y Abednego. Y la historia nos cuenta en las Escrituras respecto a esto, pero como introducción nos habla de el rey de Babilonia, conocido como Nabucodonosor. Este rey había conquistado a Jerusalén y se había llevado a los hombres, especialmente a los jóvenes. Estos jóvenes fueron presas de este rey y fueron llevados a Babilonia. Eran conocidos estos jóvenes por ser nobles, ser sabios, y eran muy disciplinados y firmes en su manera, en su carácter que tenían.
porque ellos habían llegado a rehusar comer la comida que el rey de Babilonia les había ofrecido. Habían rehusado tomar el vino que el rey les había ofrecido. Todo esto había sido dedicado a los dioses paganos. Ellos sabían que hacerlo estaba contra Dios, estaba contra la voluntad de Dios, porque todas estas cosas serán dedicadas a dioses paganos. Nabucodonosor, este rey, se había convertido en un hombre muy poderoso y muy egoísta. Había llegado en sus planes a hacer una estatua grande, muy grande, que era como de 28 metros de altura y estaba cubierta de oro. Nos cuenta que en una ocasión llamó a todos sus súbditos y a todos sus seguidores y nos cuenta en el libro de Daniel, y vamos a leer de todos los lugares del Medio Oriente para celebrar, para llamarlos a que todos ellos viniesen a adorar aquella estatua. Vamos a ir a la Escritura y escuchar algo de esta hermosa historia llena de suspenso y a la vez de victoria para Dios. Dice en el libro de Daniel, en el capítulo 3, nos cuenta, en el versículo 5 y 6, dice así: que en el momento en que oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno del fuego ardiente. Esta escena llena de colores estaba también decorada, este suceso, con muchos colores. Habían supuestamente en esa zona, el tiempo de ceremonia que pasaban, había una ceremonia conocida como la ceremonia de las banderas. Habían desfiles y había bandas, y nos cuenta que la proclamación que hacía Daniel era una proclamación, si lo vemos en el versículo 4, dice: el heraldo proclamó con fuerza, se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas. Era una proclamación, pero tenía un llamado a que adorasen a la estatua de oro. Pero esta proclamación que se hacía era con fuerza. Quiero decir respecto a eso, respecto a los reyes y a las religiones. La falsa religión no en ningún momento duda de usar aún la fuerza para sus propósitos. La Biblia nos enseña que Satanás es un dios de este mundo, es el dios de este mundo, y vemos en el libro de 2 Corintios 4:4, que es el dios de este mundo. También vemos en el libro de Efesios capítulo 2, verso 2, dice que él es el príncipe de la potestad del aire. También vemos en San Juan 12:31, dice que es el príncipe de este mundo. Vemos también que Nabucodonosor ordenó que la gente adorase a esa imagen, a esa estatua de oro. Y también, como lo vemos en el Nuevo Testamento, que
a nuestro Señor Jesucristo se le pidió que adorase al diablo, como lo dice en el libro de Mateo 4:4. Esta historia la va a encontrar ustedes ahí, capítulo 4, del 4 al 8 al 10 también. Dice, y en estos momentos se escuchaban las palabras del Señor Jesús que decía, escrito está. Cuando Satanás quiso tentar al Señor Jesús, el intento de él era buscar que Jesucristo lo adore a Satanás. Bueno, el Señor Jesús no argumentó con él, no discutió con el diablo, sino que le dijo, escrito está. Es interesante ver la manera como el Señor Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, hubiera hecho esa mención, escrito está. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan de escrito está. Este es un énfasis con respecto a la importancia de la palabra de nuestro Señor, la palabra de Dios. Por esta razón, es muy importante que nosotros también memoricemos la Escritura, las palabras, los pasajes bíblicos, porque esa es una arma que Dios usa. Vemos en el versículo 4 de Mateo, capítulo 4:10, vemos acá, el Señor Jesús le dice estas palabras en Mateo 4:10. Dice así, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él. Pueden ver la fuerza, las palabras de nuestro Señor, cómo reprendió y cómo le menciona la palabra, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En el libro de Éxodo encontramos que en el capítulo 20 de Éxodo, los 10 mandamientos. Y en el versículo 3 encontramos que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Uno de los mandamientos tan importante que marcan la necesidad, es imprescindible de no tener otros dioses delante de Dios. Para Dios es muy importante, no hay otra manera, así fue preparado, que si uno va y tiene otros dioses, es como si fuera una traición teológica, haber traicionado a Dios, si uno tuviese otros dioses. Vemos que en el libro de Mateo, capítulo 6, también nos dicen otros pasajes muy importantes. Mateo 6, el versículo 24 nos dice, de esta manera, dice, nadie puede servir a dos señores, porque os aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así es que vemos aquí con tanta claridad cómo es que en las Escrituras se nos habla de la importancia de servir a Dios solamente a Él. No se puede servirlo a dos dioses o a Dios señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. Dios no lo permite. Ya hemos visto que no podemos hacer dioses, y como lo hemos en otras ocasiones hemos hablado, hacer que cuando hablamos de las riquezas, hablamos de las cosas materiales. En estos pasajes que leemos, encontramos que uno tiene que escoger
cada uno individualmente, no es por familia, es individualmente que uno tiene que escoger qué va a hacer. Adorar al materialismo, va a adorar a las riquezas, va a adorar a las cosas de este mundo que está lleno de maldad, o este mundo está perdido, o va a adorar al Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que a quién va a adorar? Es un momento que uno tiene que decidir. Satanás llama a la gente a que adoren el orgullo, que adoren la lujuria, adoren el deseo por el dinero. Muchos se postran ante el dinero y muchos ambicionan, codician, tienen avaricia por el dinero. La codicia se ve a través de la Biblia y se infiltra en la sociedad. La codicia, la avaricia y la riqueza es un ídolo, como otros hay. El éxito es otro de los dioses que existen. Cuando vemos en esta historia, vemos la historia de la imagen cubierta de oro que brillaba por el sol. Es una imagen hecha como una muestra del éxito de la gloria humana, del ser humano. Hay casos de cómo se celebraba al César. Pero como vemos en Daniel, en el capítulo 14, ustedes lo han leído, el versículo 14 dice, ¿cómo dice aquí? Dice, he levantado. El versículo 14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Estas palabras que he levantado, decía él en ningún momento le dio crédito a Dios. Yo lo levanté. Algunos de nosotros también pueden decir de la misma manera, mira, yo he hecho esto, yo lo hice esto con mis propias manos. Yo construí este negocio, yo hice este rancho. Yo lo hice por sí mismo. Yo hice esto, el otro. Uno se exalta cuando habla de esta manera. En verdad, Nabucodonosor pudo destruir el cuerpo de los hombres, pero no puede destruir el alma. Y nos dice en las Escrituras, en el libro de Mateo 10:28, y vamos a ir en Mateo 10:28, que nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A ese temed. Así que nosotros bien sabemos que tenemos un cuerpo, pero dentro de nosotros está viviendo nuestra alma y nuestro espíritu. Esta es la parte que va a ir a vivir para siempre. Mateo 10:28, el mismo pasaje nos dice que hemos de tener más temor, temer, dice, a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. A ese temer, ese es Dios que puede hacer. Así, más bien, temed a aquel. El infierno en verdad no fue creado para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles caídos. Para ellos fue. Pero si nosotros persistimos en seguir adorando a imágenes de este mundo, rechazando al verdadero Dios vivo en nuestra vida, día tras día, entonces estaremos siguiendo al diablo, rumbo al infierno.
Desobedecer los mandamientos de Dios es el llamado una muerte espiritual eterna cuando uno desobedece. Estos 3 jóvenes hebreos no adoraron a la estatua, se mantuvieron de pie. Mientras los demás adoraban y se inclinaban a la estatua, ellos se mantuvieron de pie. Y por supuesto, fueron reportados inmediatamente al rey, al emperador. Estos jóvenes tenían alternativas. Una de ellas pudo haber sido adorar y evitar el problema. La otra, pero sin embargo, habrían de comprometer sus convicciones. También pudieron haber dicho, bueno, estamos obligados a obedecer al rey, así es que hagámoslos. Esta es nuestra responsabilidad. Ellos tenían esa posibilidad, pero algo había en ellos, que tenían una ley más grande en sus corazones, que era superior, y era Dios, las leyes de Dios. Segunda cosa que pasó es que pudieron hacer un formalismo de esto, de las obligaciones que tenían. Pudieron, en su religión, pudieron decir, bueno, Dios conoce mi corazón, yo voy a hacer esto, pero Dios sabe mi interior. Pudieron traer muchas explicaciones de estas parecidas, pero esto hubiera sido, o posiblemente esconderse, pudiera haber sido una cobardía. Ellos tuvieron la oportunidad finalmente de dar testimonio, y así fue, y así lo hicieron. Rehusaron a adorar la imagen, la estatua, a ese ídolo. La Biblia nos habla, en Josué nos dice 24:15. El versículo 15 nos dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoge hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Estas palabras, esta necesidad de decidir a quién uno va a servir, con quién va a quedarse. No puedo ser traicionero, tengo que tomar una decisión. Y esto lo vemos como es resaltante, llegar a obedecer a Dios. Muchas imágenes y dioses han habido, pero tenemos que decidir. Y el anuncio era que tenía que hacerse, tenía que decidirse. Cuando vemos el pasaje en Daniel, que cuando viene la proclamación con tanta fuerza para que adoren a la estatua y para que se dobleguen, cuando llegaba ese momento, esto tenía que decidirse. La Biblia nos habla en Proverbios 29:1, dice que el hombre que después de haber de mucha reprensión y llega a endurecer su cerviz, dice que de repente será quebrantado sin remedio. Génesis también nos habla de esto, que el Espíritu de Dios no es para siempre, va a contender con nosotros, con el ser humano, el Espíritu de Dios. Vendrá un momento cuando lleguemos a una situación en la cual nos será bastante difícil volver a regresar. Así que necesitamos decirle a Dios, sí, Señor, o no, Señor. Algunos dirán, posiblemente algún día. Otros tratarán de vivir en la cuerda floja, con Dios y con el mundo. No puede servir a Dios, señores, solamente el uno. En el plan del Evangelio de Dios, en lo que Él ha hecho fue que tienes uno aceptar lo que Dios dijo, aceptar al Hijo, a nuestro Señor Jesús, en nuestros corazones,
como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y dejar que Él reine y gobierne nuestras vidas, si en verdad queremos entrar en el reino de Dios. Si en verdad estos tres jóvenes rehusaron adorar y rendirse al diablo, a este perverso, cuando venga la prueba, y vendrá, por cierto, si estás siguiendo a Cristo, vas a ser probado, vas a ser tentado, vas a ser sacudido. Pero cuando vengan estas pruebas, actúa con la mirada en la eternidad. No juzgues la situación por las amenazas del rey o el calor del horno que hay de este fuego ardiente. No lo juzgues de esa manera, sino mira con esos ojos la eternidad y la vida eterna que te espera un día. Estos tres jóvenes retaron a este furioso rey tirano, porque en verdad estaban viendo al Dios invisible, porque esperaban una recompensa, como lo dice en Hebreos capítulo 11. Por eso vemos en Daniel, en el versículo 16 al 18, y leeremos de esta manera. Dice, Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Qué hermosa expresión de estos jóvenes. No haremos lo que dices. Las cosas pasajeras y la eternidad están delante de nosotros para decidir. Necesitas responder no. Necesitas estar listo también para morir. Ellos profesaron la fe, su fe en Dios, su confianza en Dios, porque sabían que era una promesa de Dios. Vemos en el verso 24 de este capítulo 3, dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus oficiales: ¿no eran tres los hombres que echaron atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, rey. Y el rey respondió y dijo: mirad, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto era semejante al de un hijo de los dioses. Esta era algo maravilloso. Había ocurrido que ellos habían sido lanzados a este horno ardiente. Estos 3 jóvenes. Pero cuando el rey Nabucodonosor vio 4, y el cuarto era el Señor Jesús, una aparición de Él antes que hubiera venido a la tierra, porque estaba con ellos. El Señor Jesús es el que puede venir a tu vida si tan solo le das la oportunidad de que te ayude, que te salve, que te perdone, que te restaure, que te limpie. Es Dios el que tiene la respuesta para tu vida. Él se dio por ti y Él quiere que tú también te entregues a Él y te rindas a Él y lo obedezcas, cueste lo que cueste, porque el tiempo se acerca, que cada uno dará cuentas a Dios, y tenemos que estar listos para ese encuentro. Que Dios te bendiga. Como dice la Escritura, nadie va a poder darte sus promesas como la que Él te dio, como dice la Escritura, aquí en el verso 39 del Romanos 8. Ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios bendiga tu vida, tu alma, tu ser, tu espíritu. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te suplicamos misericordia y que en esta hora, Señor, aquellos que escuchan puedan decidir determinados a decirte a ti, sí, Señor, y no a las tinieblas. Sí, Señor, a ti estamos acá rendidos ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.